La metamorfosis de Franz Kafka es mucho más que la historia de un hombre que despierta convertido en un insecto. Es una de las obras más profundas de la literatura porque utiliza un hecho imposible para hablar de problemas muy reales como la identidad, la dignidad, la soledad, la utilidad, la culpa y el sentido de la existencia. La novela comienza con una de las frases más famosas de la literatura. Una mañana, Gregor Samsa, un joven vendedor que mantiene económicamente a toda su familia, despierta transformado en un enorme insecto. Lo sorprendente no es la transformación en sí, sino la reacción de Gregor. En lugar de preguntarse por qué ocurrió, su mayor preocupación es llegar tarde al trabajo. Al principio, la familia intenta comprender la situación. Su hermana Gret lo alimenta y cuida de él, mientras sus padres sienten miedo y vergüenza. Sin embargo, conforme pasan los días, Gregor deja de ser visto como un hijo y un hermano. Poco a poco se convierte en una carga, ya no puede trabajar, ya no produce dinero y por tanto pierde el valor que los demás le atribuían. Aquí aparece una de las ideas filosóficas centrales de la obra. ¿Vale una persona por lo que es o por lo que produce? Kafka parece denunciar una sociedad que mide la dignidad humana según la utilidad económica. Mientras Gregor era el sostén de la familia, era indispensable. Cuando deja de ser útil, también deja de ser amado. La metamorfosis también simboliza algo que muchos experimentan sin convertirse literalmente en un insecto. Hay personas que debido a una enfermedad, una discapacidad, la pobreza, la depresión o simplemente el paso del tiempo, sienten que el mundo deja de reconocerlas. Siguen siendo las mismas por dentro, pero los demás ya no las miran igual. Kafka convierte esa experiencia invisible en una imagen imposible de olvidar. Con el paso del tiempo, Gregor comienza a perder incluso su humanidad exterior. Se acostumbra a esconderse debajo de los muebles, deja de comunicarse y acepta el rechazo como si lo mereciera. Su aislamiento representa la profunda soledad del individuo moderno, rodeado de personas pero incapaz de ser comprendido. La hermana, quien al principio era la más compasiva, termina diciendo que ese insecto ya no es Gregor y que deben deshacerse de él. En ese momento ocurre la verdadera metamorfosis en la novela. El cambio más importante no sucede en Gregor, sino en quienes lo rodean. La familia pierde la compasión y permite que la utilidad sustituya al amor. Finalmente, Gregor muere solo y en silencio. Lejos de sentir dolor, la familia experimenta alivio. Salen de paseo, hablan del futuro y comienzan una nueva vida. Kafka concluye la historia con una amarga ironía. La muerte de quien lo sostuvo durante años representa para ellos una liberación. Filosóficamente, la novela plantea preguntas que siguen siendo actuales en nuestra época. ¿Quién soy cuando dejo de cumplir el papel que la sociedad espera de mí? ¿El amor verdadero permanece cuando desaparecen los beneficios? ¿Nuestra identidad depende de cómo nos vemos o de cómo nos ven los demás? ¿Puede una persona perder su dignidad simplemente porque deja de ser útil? La obra también puede leerse desde la perspectiva del absurdo. El ser humano busca constantemente razones para explicar el sufrimiento, pero muchas veces la vida no ofrece respuestas. Kafka nunca explica por qué Gregor se transforma. Ese silencio obliga al lector a enfrentarse a la incertidumbre, recordándonos que no todo tiene una explicación racional. Al mismo tiempo, la novela nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Todos podemos sufrir una metamorfosis, perder un empleo, envejecer, enfermar, fracasar o cambiar de manera que otros ya no nos reconozcan. La pregunta es si nuestra dignidad depende de esas circunstancias o si posee un valor que nadie puede quitarle. La gran enseñanza de la metamorfosis es que una sociedad pierde su humanidad cuando empieza a valorar a las personas únicamente por la utilidad que tienen. Kafka nos recuerda que el verdadero rostro de una familia, de una comunidad o de una civilización se revela en la forma en la que trata a quienes ya no pueden ofrecer nada a cambio. Por eso, un siglo después de su publicación, La Metamorfosis sigue siendo una obra profundamente vigente. No habla de insectos, sino del riesgo de convertir a los seres humanos en objetos, cuyo valor depende únicamente de su capacidad para producir. Ya lo decía Immanuel Kant, el ser humano es un fin en sí mismo.